Hola queridos oyentes, recorriendo ya el episodio número 5 del podcast Archivos Sierras Chicas y algo más. Hoy volvemos al archivo del programa Comunicándonos del año 1993. En la puesta al aire, en ese momento, se encontraba Mauricio Castellano, acompañándome en la conducción Jessica Formigo, como columnista el licenciado Mario Romero y en los estudios, por supuesto, de FM Latente 97.9. Mario Romero, en esa jornada de sábado, nos hacía reflexionar nuevamente, en este caso, sobre el verdadero significado de un ecologista. Cuando estaba preparando este episodio, me encuentro con la información de marzo del año 2021 del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones. El artículo hace referencia a que la palabra ecología fue definida por una mujer. Su nombre, Ellen Swallow. Nos ambientamos en el siglo XIX, fotos en blanco y negro, la Academia Científica Americana del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Alemania dominada por hombres con barba, chalecos negros y relojes de bolsillo. Ellen había nacido en el año 1842 y falleció en el año 1911. Después de terminar sus estudios de ciencia en Nueva York, presentó su candidatura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entonces exclusivamente de hombres, y fue admitida. Una vez allí, se especializó en temas de química ambiental, investigando sobre la contaminación de aguas. Su mirada, sin embargo, no se quedaba en el laboratorio, sino que traspasaba el nivel ético y pragmático, pensando siempre en los impactos entre las actividades del hogar y el ambiente social y ecológico. Mientras Ellen batallaba para encontrar su lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hace más de 150 años, surgía la primera definición del concepto ecología. Concretamente, el término ecología fue definido inicialmente en alemán, en ese momento neologismo Ökologie, en el año 1866 por Haeckel, biólogo y naturalista alemán. La palabra Ökologie viene del griego oikos, que significa hogar o lugar donde vivir, y por tanto, la idea inicial de Haeckel al describir esta ciencia era que trata sobre el organismo y el lugar donde vive el ambiente. Finalmente, Haeckel definió la ecología como el conjunto de relaciones entre un organismo y su ambiente. El término ecología aparece, por tanto, en el seno de los estudios clásicos de la historia natural, pero también bajo una fuerte influencia de las corrientes evolucionistas recientes propiciadas por los trabajos de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Perdón mi inglés. Si ahora nos trasladamos a una universidad del siglo XXI y hacemos el recorrido por la definición de la palabra ecología, a lo largo de la historia normalmente no aparecen referencias a ninguna mujer. Pero en la historia de la definición de este término, en realidad destaca también el nombre de la protagonista de esta parada, Ellen Swallow, contemporánea a Haeckel. La definición de Haeckel no fue muy utilizada inicialmente, ni siquiera en Alemania, y Ellen fue la primera persona en 2 décadas y media después en utilizarla por primera vez en Estados Unidos. Ella concebía el término ecología focalizado en los humanos y las condiciones ambientales creadas por los humanos. También se focalizaba en las consecuencias que tenía sobre la salud de las personas vivir en aquellas condiciones. Concretamente, ella definió la ecología como un concepto muy ligado a las personas, la ciencia de las condiciones de salud y bienestar de la vida humana diaria. Son diversos los motivos por los que esto no ocurrió. En primer lugar, la ciencia de aquel momento estaba dominada por los hombres y había mucha reticencia a aceptar la propuesta de una mujer frente a la de un hombre. Además, la propuesta de Ellen permitía la implicación de personas no científicas, ingenieros, ingenieras, gestores, gestoras,
profesores, profesoras y del mundo de los negocios. Por otra parte, la propuesta de rama de la ciencia que proponía Ellen tenía ética. Se preocupaba también por las enfermedades de las personas. Su ciencia estaba enfocada a cambiar el mundo, no solo a grabar y tomar nota de procesos y observaciones como la ciencia más puramente objetiva solía proponer. Su ciencia estaba enfocada a cambiar el mundo, no solo a grabar y tomar nota de procesos y observaciones como la ciencia más puramente objetiva solía proponer. Desde una perspectiva ortodoxa, estas implicaciones eran inadmisibles por la academia científica del momento. Paso ahora al archivo del año 1993. Si Ellen Swallow escuchara al licenciado Mario Romero, se sentiría muy feliz. Vamos a tratar de cumplir. ¿Y qué parece si le dedicamos un bloquecito a la ecología? Sí, vamos a hablar de ecología, Carlos, porque, según dicen algunos, está de moda. Pero nosotros no lo queremos hacer porque esté de moda. Es más, esto de la ecología nos ha hecho reflexionar en lo siguiente. Es importante que quien se muestra predispuesto a tener una actitud hacia la ecología tenga también un comportamiento integral y coherente en sus postulados. Porque creemos nosotros humildemente lo siguiente: un verdadero ecólogo no debería ser alguien que está preocupado exclusivamente por ejemplo, la preservación de un árbol, de una planta o de unos pájaros. Un ecólogo, fíjese lo que voy a decir, puede hasta llegar en base a su ideal del respeto hacia la naturaleza, llegar a tener concepciones sobre lo social y sobre lo económico. Creemos que un verdadero ecólogo debería combatir la miseria, no debería aceptar gente que viva en condiciones indignas, porque no está viviendo en un medio ambiente adecuado. No tiene agua potable, por supuesto no tiene cloacas, e incluso sigue contaminando. El ecólogo debería apoyar todo reclamo laboral que se manifieste en cuanto a la insalubridad. Y hoy en día nos enteramos de mucha gente que trabaja en condiciones insalubres, en ambientes contaminados o con el manejo de elementos tóxicos, y que nadie se preocupa por preservar su trabajo o al menos brindarle un mínimo de condiciones para evitar mayores riesgos. Un verdadero ecólogo, creemos, también debe preocuparse, como decíamos al comienzo del programa, sobre cuál tiene que ser el que debe jugar un Estado. Porque el ecólogo entonces tendría que concebir un Estado que se preocupe, por ejemplo, por el control de los alimentos, un Estado que se preocupe por el control ambiental, un Estado que se preocupe por cómo debe ser la producción de sus manufacturas. Un verdadero ecólogo debería hasta tener, fíjese lo que voy a decir, una concepción hasta internacional con relación a los demás países, porque esto de países pobres y países ricos también se nota en la ecología, porque mientras los países ricos nos invaden con documentales donde nos dicen y nos aconsejan que respetemos a la naturaleza, son ellos los principales contaminadores del medio ambiente. Nos enteramos que Estados Unidos, solo Estados Unidos, es partícipe del 25% de la contaminación ambiental. Nos enteramos que, por ejemplo, los derrames de los superpetroleros en los océanos contaminan a países como India o como países del África en el Océano Índico, pero esos superpetroleros son de los países desarrollados y no tienen los medios adecuados para superar esa catástrofe. Hace poco, precisamente en la India, se hizo un llamado a los países ricos para que no contaminen a los pobres. Por eso decíamos que el ecólogo tiene que tener toda una concepción global. En laboratorios de Europa, que tienen por eslogan, por ejemplo, que si es de ese laboratorio es bueno, nos mandan a nosotros insecticidas, pesticidas que ellos ya no quieren utilizar.
Y por otro lado, queremos hacer entonces la aclaración que existe el ecologismo solamente por esnovismo, es decir, y es la moda, es lo que sale en las revistas e incluso como necesidad de mercado, porque fíjese que no faltan aquellos con un exclusivo interés comercial, productos diciendo de que respetan el medio ambiente, y no estamos seguros si son verdaderos productos que protegen a la naturaleza, pero con el ánimo de vender más se convierte entonces la ecología simplemente en una cuestión de mercado. La ecología ha provocado también posiciones incoherentes, que era lo que nos referíamos antes. Primero hablamos de una posición integral, ahora hablamos de coherencia, porque nos parece incoherente que gente que hable de ecología hable, por ejemplo, de la Amazonia y de la destrucción del Amazonas y no se da cuenta que acá en el Chaco, la zona del Chaco, ha sido totalmente devastada, y el bosque salteño lo mismo. Que haya gente que se preocupe, por ejemplo, por las focas y no se dé cuenta de que al lado de su casa hay personas que no toman agua y que no la tienen. O gente que tiene countries y contaminan a los demás porque los demás son los sucios y él es el limpio. Bueno, creemos que tiene que haber un poco más de coherencia. O en los programas de televisión, donde hace poco se produjo una sudestada y ocupó más minutos la salvación de las golondrinas en Florencio de Varela que el drama de los inundados. Donde se hacen grandes expediciones para llegar a otros planetas y no se conocen quizás determinados sectores de nuestra propia tierra. Queremos concluir entonces con lo siguiente. Creemos que esto es una conclusión válida, lo decimos con sinceridad y humildemente. No se puede hacer en la actualidad, ahora en 1993, una política económica y social que prescinda del medio ambiente. Es imposible ya hacer una política económica y social que no tenga en cuenta la naturaleza. Pero al mismo tiempo es imposible preservar a la naturaleza si no se tiene en cuenta a la especie que la habita en todos los ecosistemas que forman parte de la Tierra, que es el hombre, y que somos 5.000 millones. En definitiva, el hombre es el que más daña a la naturaleza, pero es también el que la... Bien, vamos llegando al final de este episodio número 5. Escuchábamos al licenciado Mario Romero con esta reflexión más vigente que nunca y acorde al deseo de esta científica que mencionábamos al comienzo del podcast, Ellen Swallow. Les hago llegar un gran abrazo fraterno desde aquí, desde los estudios Apacheta en la ciudad de Río Ceballos, provincia de Córdoba, República Argentina. Y me voy a despedir con un archivo más, en este caso del año 1995. Un spot publicitario de la Municipalidad de Río Ceballos de ese entonces, cuyo locutor es Guillermo Lopoeta, y también le hacemos llegar a él un gran abrazo fraterno y con mucha energía. Chao, hasta la próxima. Río Ceballos es el centro turístico y recreativo del área de las Sierras Chicas. Se caracteriza por el paisaje, destacándose la reserva hídrica natural La Quebrada. Usted puede conocerla, disfrutarla, respetando las disposiciones establecidas para que esta área sea un beneficio para futuros visitantes y su esparcimiento con la familia. Es un mensaje de la Municipalidad de Río Ceballos.